¿Listo para viajar a los rincones más oscuros del universo? Hoy te traigo un top con 10 juegos de terror espacial que te van a helar la sangre, desde estaciones abandonadas hasta criaturas imposibles. Estos títulos ofrecen experiencias aterradoras más allá de nuestro mundo. Algunos son clásicos renovados, otros joyas ocultas, pero todos comparten una ambientación que te hará dudar de cada paso que des. Así que acomódense, siéntase como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Comenzamos fuerte con Dead Space Remake, una reinvención magistral del clásico que revolucionó el terror espacial. En la piel de Isaac Clarke, recorreremos una nave infestada de necromorfos en un ambiente opresivo y lleno de tensión. Cada rincón del USG Shimura guarda horrores, y el nuevo apartado gráfico lo lleva a otro nivel. El diseño de sonido es brutal, los susurros, los gritos lejanos, el sonido metálico del entorno, todo contribuye a una experiencia inmersiva que no da respiro. Si aún no lo has jugado, prepárate para uno de los viajes más agobiantes y tensos del espacio profundo. Este remake no solo rinde homenaje al original, sino que lo supera en todos los aspectos. Seguimos con Alien Isolation, posiblemente el mejor juego basado en una franquicia de películas. Aquí el terror no viene en hordas, sino en forma de un solo xenomorfo que te acecha sin descanso. Juegas como Amanda Ripley, hija de la icónica Ellen Ripley, mientras investiga la desaparición de su madre. La inteligencia artificial del alien es despiadada, aprende de tus movimientos y cambia su comportamiento constantemente. La estación Sebastopol, con su diseño retrofuturista, es un personaje más. Su ambientación, inspirada en la estética de la película original, genera una tensión constante que te deja sin aliento. Este título no es solo un homenaje, es una obra maestra del survival horror. Moons of Madness mezcla la ciencia ficción con horror cósmico al más puro estilo Lovecraft. Interpretas a un científico en Marte que empieza a sufrir alucinaciones cada vez más extrañas. Lo que comienza como un misterio técnico, pronto se convierte en una espiral de pesadilla. Las visiones, los acertijos mentales y el ambiente marciano crean una sensación constante de desconcierto. El juego no apuesta por los sobresaltos fáciles, sino por un terror más psicológico y ambiental. Si te atrae la idea de perder la cordura en un entorno hostil y solitario, este título tiene mucho que ofrecer. Es un viaje lento pero profundamente inquietante. Con Prey entramos en una estación espacial infestada de entidades llamadas mímicos, capaces de transformarse en cualquier objeto. Juegas como Morgan Yu, atrapado en la estación de Talos 1, donde la línea entre humano y máquina se desdibuja rápidamente. Este título destaca por su ambientación, jugabilidad abierta y una historia que cuestiona la identidad, moralidad y la supervivencia. Puedes elegir cómo enfrentarte a las amenazas. Combate directo, sigilo, uso de poderes alienígenas, tú decides. Además, la tensión de no saber si esa taza es realmente una taza le añade un toque paranoico inolvidable. Prey es más que un shooter, es una experiencia compleja y profundamente atmosférica. Desarrollado por ex creadores de Dead Space, The Callisto Protocol es una brutal experiencia de horror corporal. Situado en una prisión en una luna de Júpiter, todo se desmorona rápidamente cuando una infección convierte a los reclusos en criaturas grotescas. El combate es visceral y cuerpo a cuerpo, lo que lo hace sentir más personal y aterrador. Cada golpe se siente, y cada paso que das es pesado y lleno de tensión. La ambientación es asfixiante, con pasillos estrechos, poca luz y un diseño de enemigos perturbador. Este juego busca incomodarte y hacerte sentir vulnerable, y lo logra con creces, una apuesta moderna por el terror espacial cinematográfico. Gives me chills every time. Unfortunate Spaceman toma el concepto de Among Us y lo lleva al horror y la acción cooperativa. Aquí eres parte de un equipo en misiones espaciales, pero uno de ustedes es un monstruo camuflado dispuesto a eliminar a todos. El juego mezcla humor negro con tensión real, especialmente en sus partidas multijugador. Puedes confiar en tus compañeros o no, su estética retrofuturista y su diseño de mapas lleno de peligros ambientales le da una personalidad muy marcada. Además tiene modos cooperativos y PvP, lo que le da bastante rejugabilidad. Es perfecto para quienes buscan experiencias intensas con amigos y no les importa traicionarse un poco. En SCP Fragmented Minds
Te despiertas en una instalación secreta donde los experimentos han salido muy mal. Inspirado en el universo SCP, cada sala es una historia en sí misma y nunca sabes qué te vas a encontrar. Este juego mezcla exploración, puzzles y horror psicológico en un entorno de ciencia ficción lleno de documentos, grabaciones y detalles perturbadores. A medida que avanzas, la narrativa fragmentada empieza a cobrar sentido, y lo que parecía simplemente curiosidad científica se convierte en algo más oscuro. Su atmósfera opresiva y su enfoque narrativo lo hacen perfecto para quienes aman las historias que se van desentrañando lentamente. Aunque ya tiene sus años, Área 51 sigue siendo un shooter tenso y con momentos realmente perturbadores. Interpretas a un soldado enviado a investigar un brote en la mítica instalación secreta, pero pronto todo se sale de control. Mutaciones, conspiraciones gubernamentales y secretos oscuros se entrelazan en una historia que va más allá del típico shooter. El diseño de niveles, los enemigos deformes y la progresión narrativa sigue siendo efectivos incluso hoy. Si te gustan los clásicos con carácter, este juego merece una oportunidad. Government conspiracies, secret weapon testing, alien. I didn't believe any of it. Signalis es una joya pixelada que bebe el survival horror clásico. Con una estética retro y alma de título de PlayStation 1, este juego te pone en la piel de una técnica que busca a su compañera en un mundo distópico. No solo tendrás que lidiar con enemigos, sino también con recursos limitados, puzzles desafiantes y una narrativa emocionalmente intensa. La música ambiental y el diseño visual minimalista te sumergen en un estado constante de inquietud. Cada hallazgo, cada rincón oculto revela más sobre un mundo marcado por el aislamiento y la pérdida. Es una obra pequeña pero de enorme impacto emocional. Cerramos con We Went Back, una experiencia breve pero intensamente atmosférica. Estás atrapado en una estación lunar, en un bucle temporal donde cada vuelta revela nuevos horrores. El juego juega con tus expectativas, los cambios sutiles, la ambientación detallada y los efectos de sonido cuidadosamente elegidos generan una inquietud constante. No hay combates, pero la sensación de impotencia está muy presente. Es una muestra perfecta de cómo el horror puede funcionar con pocos elementos si se usan con inteligencia. Ideal para una noche de sustos con buena ambientación y un final que te dejará pensando. And one we intend to win. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Ya jugaste alguno? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita si quieres recibir más tops como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.